La última boda de la Casa Rivera. Josefa Rivera, 1829, San Luis Potosí. Hola. Si estás escuchando este video ahora mismo, quiero preguntarte algo. Escribe en los comentarios desde qué país nos escuchas y qué hora es allí en este momento. Si puedes, apaga las luces. Ponte cómodo. Lo que estás a punto de escuchar no es una leyenda, no es ficción, y marcó para siempre a un pueblo entero. Antes de comenzar, si te interesan las historias reales, oscuras y olvidadas, suscríbete al canal y deja tu like. Eso nos ayuda a seguir rescatando casos que el tiempo intentó silenciar. Te recomiendo algo importante. No adelantes el video. Cada detalle que escucharás será clave, y solo al final entenderás por qué este caso sigue siendo uno de los más perturbadores registrados. Ahora sí, acompaña esta historia hasta el final. La última boda de la Casa Rivera. Capítulo 1. En las tierras fértiles de San Luis Potosí, donde los valles verdes se extienden entre montañas azules y el cielo parece más cercano que en cualquier otro lugar de México, se alzaba en el año de 1829 la Casa Rivera. No era simplemente una casa, sino una hacienda magnífica que había sido construida 3 generaciones atrás sobre lo que alguna vez fueron tierras comunales de pueblos indígenas. Sus muros blancos de casi 1 metro de espesor reflejaban el sol del altiplano. Sus techos de teja roja se extendían sobre más de 50 habitaciones, y sus jardines interiores florecían con fuentes de cantera y jacarandas que perfumaban el aire durante la primavera. La familia Rivera había ascendido de la relativa oscuridad a convertirse en una de las familias más poderosas de San Luis Potosí en apenas 70 años. Su fortuna había sido construida inicialmente mediante la minería de plata, pero se había diversificado hacia la agricultura, el comercio de ganado y préstamos a pequeños hacendados que inevitablemente perdían sus tierras cuando no podían pagar. Para 1829, los Rivera controlaban más de 50.000 hectáreas de las mejores tierras agrícolas del estado. Don Maximiliano Rivera y Cortés era el patriarca de la familia en aquel fatídico año. A sus 63 años, era un hombre de estatura imponente, con cabello completamente blanco peinado hacia atrás, un bigote poblado que le daba aspecto de general y ojos grises que podían ser cálidos con su familia, pero fríos como el acero cuando trataba con adversarios comerciales. Había heredado la hacienda de su padre a los 25 años y la había expandido hasta triplicar su tamaño original. Doña Eugenia Cortés de Rivera, su esposa, provenía de la aristocracia venida a menos de Querétaro. Había sido una belleza reconocida en su juventud y a sus 58 años todavía mantenía una elegancia natural que hacía que las habitaciones se iluminaran cuando entraba. Era piadosa hasta el extremo. Había financiado la construcción de 3 capillas en las tierras de la hacienda y pasaba horas cada día en oración y obras de caridad supervisadas personalmente. El matrimonio había producido 6 hijos, 4 varones robustos que trabajaban en diferentes aspectos del imperio comercial familiar y 2 hijas mujeres. La menor de todas, nacida cuando doña Eugenia ya creía haber terminado con la maternidad, era Josefa Rivera y Cortés. Josefa había nacido en 1811, lo que la hacía tener 18 años en la primavera de 1829. Era diferente de su hermana mayor, Mercedes, quien había heredado la belleza clásica de su madre. Josefa era más pequeña, con rasgos que algunos llamaban delicados y otros simplemente poco memorables. Su cabello era castaño oscuro, sus ojos color avellana. Su piel tendía a pecas que ninguna cantidad de remedios caseros lograba eliminar completamente. Pero lo que Josefa carecía en belleza física lo compensaba con una inteligencia aguda y una personalidad vivaz que atraía a las personas. Era curiosa, sobre todo. Leía vorazmente cualquier libro que caía en sus manos.
Hacía preguntas que a menudo incomodaban a los adultos y tenía una risa contagiosa que llenaba la casa Rivera de alegría. Sus hermanos la adoraban, especialmente el menor de los varones, Tomás, quien tenía solo 4 años más que ella y había sido su compañero de travesuras durante toda la infancia. Juntos habían explorado cada rincón de la vasta hacienda, desde los establos hasta las bodegas subterráneas, desde las torres de vigilancia hasta los campos de cultivo. Fue durante una de estas exploraciones, cuando Josefa tenía 15 años, que hizo un descubrimiento que cambiaría su percepción de su familia para siempre. Había estado buscando a Tomás en un juego de escondite cuando se encontró en una sección antigua de la hacienda que raramente se usaba. Empujó una puerta que creyó cerrada y encontró que se abría hacia una habitación pequeña, oscura, que olía a humedad y tiempo detenido. Encendió una vela que llevaba consigo y exploró la habitación. Parecía haber sido una especie de oficina o estudio en algún momento pasado. Había un escritorio viejo cubierto de polvo, estantes con documentos amarillentos y en un rincón un cofre de madera con cerradura oxidada. La curiosidad de Josefa superó cualquier sentido de propiedad. Forzó la cerradura con un atizador viejo que encontró cerca y abrió el cofre. Dentro había documentos, muchos documentos, cartas, contratos, mapas antiguos. Josefa comenzó a leerlos con la luz temblorosa de su vela. Lo que descubrió la dejó helada. Los documentos databan de 1758, 70 años atrás, cuando su bisabuelo Cristóbal Rivera había adquirido las tierras sobre las que ahora se alzaba la Casa Rivera. Pero los documentos contaban una historia muy diferente a la versión oficial que siempre había escuchado. Según la historia familiar, Cristóbal Rivera había comprado las tierras legalmente de las autoridades coloniales. Pero estos documentos mostraban otra verdad. Las tierras habían sido arrebatadas a una comunidad indígena local mediante violencia y engaño. Había cartas entre Cristóbal Rivera y el alcalde corrupto de San Luis Potosí, planeando cómo remover a los habitantes originales. Había mapas que mostraban las ubicaciones de las viviendas indígenas que serían despejadas. Y lo más horrible de todo, había una lista de nombres bajo el encabezado «Eliminados». Marzo 1758. 37 nombres. 37 personas que habían sido asesinadas para que la familia Rivera pudiera construir su imperio. Josefa había cerrado el cofre con manos temblorosas. Había salido de aquella habitación olvidada y nunca había mencionado lo que había encontrado a nadie, ni siquiera a Tomás, su confidente más cercano. Pero el conocimiento la había cambiado. Cada vez que caminaba por los elegantes corredores de la Casa Rivera, cada vez que cenaba en la vajilla de plata familiar, cada vez que vestía las sedas y encajes que su riqueza permitía, Josefa pensaba en aquellos 37 nombres, 37 vidas sacrificadas para construir la fortuna que ahora disfrutaba. Había intentado investigar discretamente sobre aquellas personas, preguntando a los trabajadores más ancianos de la hacienda si sabían algo sobre los habitantes originales de estas tierras. La mayoría se encogía de hombros o cambiaba de tema rápidamente. Pero una anciana, una mujer llamada Xochitl, que trabajaba en las cocinas y que debía tener más de 80 años, había mirado a Josefa con ojos que parecían ver a través de ella. «La tierra recuerda», había dicho la anciana en voz baja, mezclando español con náhuatl. «La tierra nunca olvida la sangre derramada sobre ella, y eventualmente cobra lo que se le debe». «¿Qué quiere decir?», había preguntado Josefa, su corazón latiendo más rápido, pero Xochitl había negado con la cabeza. «No es mi lugar hablar de maldiciones con las hijas de los conquistadores. Solo le digo esto, niña. La Casa Rivera fue construida sobre huesos, y los huesos claman justicia desde debajo de los cimientos».
Josefa nunca había olvidado esas palabras. Y conforme crecía, conforme pasaba de la adolescencia a la adultez, el peso de ese conocimiento secreto se volvió más y más pesado. En enero de 1829, cuando Josefa tenía 18 años, llegó a San Luis Potosí don Vicente Salazar y Mendoza, un hacendado de 32 años procedente de Guanajuato. Era viudo sin hijos, habiendo perdido a su primera esposa en un parto que también se llevó al bebé 3 años atrás. Don Vicente era considerado un excelente partido, próspero, de buena familia, todavía joven y con una reputación de ser un hombre honorable y devoto. Había venido a San Luis Potosí para explorar oportunidades comerciales y establecer conexiones con las familias prominentes de la región. El encuentro entre don Vicente y Josefa ocurrió durante una misa dominical en la Catedral Metropolitana de San Luis Potosí. Josefa, vestida con un modesto vestido azul oscuro y un rebozo de seda, había captado la atención de don Vicente no por su belleza, sino por la manera en que cantaba los himnos, con una voz clara y pura que parecía tocar algo profundo en el alma. Después de la misa, don Vicente solicitó ser presentado formalmente a la familia Rivera. Don Maximiliano, siempre atento a las oportunidades comerciales, recibió al visitante con calidez y lo invitó a cenar en la casa Rivera. Aquella primera cena fue el comienzo de un cortejo que duraría 3 meses. Don Vicente visitaba la casa Rivera 2 veces por semana, siempre bajo la estricta supervisión de doña Eugenia o alguna tía acompañante. Traía regalos apropiados, libros de poesía que sabía que Josefa disfrutaría, flores frescas del mercado, dulces tradicionales de Guanajuato. Y algo notable sucedió. Josefa comenzó a apreciar genuinamente la compañía de don Vicente. No era el amor apasionado de las novelas románticas que leía en secreto, pero era algo más sustancial. Respeto mutuo, disfrute de conversaciones inteligentes, una sensación de compañerismo. Don Vicente parecía genuinamente interesado en sus opiniones, algo raro en los hombres de su época. Le preguntaba qué pensaba sobre los libros que leía, sobre eventos actuales, sobre filosofía y religión. Nunca la trataba con condescendencia, ni descartaba sus ideas por ser tonterías femeninas, como hacían muchos hombres. «Eres diferente», le había dicho Josefa una tarde, mientras paseaban por los jardines de la hacienda. «No me tratas como si fueras simplemente un objeto decorativo o una yegua de cría». Don Vicente se había detenido, mirándola con seriedad. «Josefa, he aprendido por experiencia dolorosa que el matrimonio sin amistad y respeto genuino es una prisión para ambas partes. Cuando mi primera esposa murió, me di cuenta de que apenas la había conocido realmente. Habíamos estado casados 2 años y nunca tuvimos una conversación real, significativa. No quiero repetir ese error». Era esta honestidad, esta vulnerabilidad, lo que había ganado el corazón de Josefa. Por primera vez pensó que quizás podría tener un matrimonio diferente al que había observado en su madre. No solo deber y obediencia, sino una verdadera asociación. En abril de 1829, don Vicente formalmente pidió la mano de Josefa a don Maximiliano. El patriarca, encantado con la perspectiva de una alianza con la prominente familia Salazar de Guanajuato, aceptó inmediatamente. Josefa fue consultada, lo cual en sí mismo era inusual para la época. Su padre, en un momento de ternura poco característico, le había preguntado directamente si deseaba casarse con don Vicente. «Sí, padre», había respondido Josefa honestamente, «creo que podríamos ser felices juntos». La fecha de la boda se fijó para el 20 de junio de 1829. Los preparativos comenzaron inmediatamente con la intensidad característica de las bodas de familias acaudaladas.
Pero 2 semanas después del anuncio del compromiso, Josefa tuvo una pesadilla que la despertó gritando en mitad de la noche. Soñó que estaba de pie en el gran salón de la casa Rivera, vestida de novia. Pero el suelo bajo sus pies no era de baldosas de cerámica española, sino de tierra oscura. Y de esa tierra comenzaban a emerger manos. Docenas de manos, esqueléticas, agarrando el dobladillo de su vestido de novia, tirando de ella hacia abajo. Y mientras era arrastrada hacia la tierra, escuchó voces susurrando en una lengua que no entendía, pero que de alguna manera comprendía perfectamente. Deuda de sangre, deuda de sangre, deuda de sangre. Despertó empapada en sudor, su hermana Mercedes corriendo a su habitación al escuchar sus gritos. «Solo fue una pesadilla», la consoló Mercedes abrazándola. «Nervios de novia, nada más». Pero Josefa sabía que no era solo una pesadilla, era una advertencia. Capítulo 2. Durante las semanas que siguieron, Josefa intentó sacudirse la sensación de inquietud que la pesadilla había dejado. Se decía a sí misma que era ridículo, que estaba dejando que el descubrimiento de aquellos documentos años atrás afectara su juicio. Los crímenes de su bisabuelo, por horribles que fueran, habían ocurrido hacía 70 años. No tenían nada que ver con su boda, con su futuro con don Vicente, pero la anciana Xochitl había muerto apenas una semana después de que el compromiso fuera anunciado. Había sido encontrada en su pequeña choza en los terrenos de la hacienda, fallecida aparentemente de causas naturales, pero en su mano arrugada sostenía un pequeño atado de hierbas secas atadas con hilo rojo, un amuleto protector según las tradiciones antiguas, y la noche después de su muerte, Josefa tuvo otra pesadilla. Esta vez veía la casa Rivera ardiendo. Llamas que consumían los muros blancos, que convertían las vigas de madera en cenizas, que derretían las campanas de bronce de la capilla. Y en medio del fuego, figuras que no podía distinguir claramente, danzaban y cantaban en una lengua antigua. Despertó con la convicción de que algo terrible iba a suceder. ¿Pero qué podía hacer? ¿Ir a su padre y decirle que había tenido pesadillas? ¿Contarle sobre los documentos que había encontrado años atrás? ¿Sugerirle que cancelara la boda porque su bisabuelo había cometido asesinatos masivos 70 años antes? Don Maximiliano era un hombre práctico, escéptico de supersticiones. La descartaría como histérica, posiblemente incluso la castigaría por inventar tales historias. Así que Josefa guardó silencio y los preparativos de la boda continuaron. La casa Rivera fue transformada para la ocasión. Se importaron flores exóticas desde Veracruz. Se contrataron cocineros especializados desde la Ciudad de México. Se trajeron músicos de Guanajuato, la tierra natal de don Vicente. Se mandó a hacer un vestido de novia con sedas españolas y encajes de Bruselas. Una creación tan elaborada que requería 3 doncellas para ayudar a Josefa a ponérselo. Las invitaciones fueron enviadas a más de 400 familias de todo el Bajío y el norte de México. La boda sería el evento social de la temporada, una demostración del poder y la influencia de la familia Rivera. La ceremonia se realizaría en la capilla privada de la hacienda, una estructura hermosa construida 40 años atrás en estilo barroco mexicano, con un altar de oro y plata, vitrales importados de España y frescos en el techo pintados por un artista italiano. Lo que nadie mencionaba, lo que tal vez nadie, excepto algunos trabajadores ancianos, recordaban, era que la capilla había sido construida exactamente sobre el sitio donde había estado la casa comunal del pueblo indígena original. Los cimientos de la capilla habían sido excavados directamente en lo que alguna vez fue el centro ceremonial de aquellas personas. Los huesos nunca habían sido removidos apropiadamente. Simplemente habían construido encima. En los días previos a la boda,
comenzaron a ocurrir pequeños incidentes extraños. Nada dramático, nada que pudiera atribuirse definitivamente a causas sobrenaturales, pero inquietante de todas formas. Las flores importadas se marchitaban inexplicablemente, apenas eran cortadas, sin importar cuánta agua fresca se les diera. Los músicos contratados reportaban que sus instrumentos se desafinaban constantemente, como si alguna fuerza invisible ajustara las cuerdas durante la noche. Los cocineros encontraban que la comida se echaba a perder con rapidez inusual, obligándolos a reemplazar ingredientes una y otra vez. Y había sonidos, especialmente de noche, pasos en corredores vacíos, murmullos en lenguas incomprensibles que parecían venir de las paredes mismas, el llanto de niños que se cortaba abruptamente cuando alguien iba a investigar. Los sirvientes estaban nerviosos. Algunos de los más supersticiosos hablaban de mal augurio, de espíritus inquietos, de la tierra rechazando la celebración que estaba por realizarse. Don Maximiliano descartaba todo esto como tonterías y castigaba a cualquier sirviente que esparciera rumores alarmistas. Doña Eugenia rezaba rosarios interminables, convencida de que los fenómenos eran producto de su imaginación colectiva o de demonios menores que serían expulsados con oración suficiente. Pero Josefa sabía la verdad. Podía sentirla en sus huesos. La tierra estaba tratando de advertirles. Los muertos estaban tratando de hablar. 3 días antes de la boda, Josefa tuvo su tercera y más aterradora pesadilla. Esta vez estaba en la capilla, vestida de novia, parada frente al altar. Don Vicente estaba junto a ella, pero cuando se volvía para mirarlo, no veía su rostro sino una calavera sonriente. El sacerdote que oficiaría la ceremonia, el padre Anselmo Ruiz, levantaba las manos para bendecir los anillos, pero de sus mangas caían gusanos y tierra. Los invitados en los bancos no eran las familias elegantes de San Luis Potosí, sino esqueletos vestidos con ropas podridas, sus cuencas oculares vacías, mirando fijamente hacia adelante. Y entonces el suelo de la capilla comenzaba a abrirse. Grietas que se ensanchaban, revelando una oscuridad absoluta debajo. De esa oscuridad emergían figuras, los muertos originales de estas tierras, avanzando hacia ella con manos extendidas. «Deuda de sangre», cantaban, «deuda de sangre que debe ser pagada». Josefa intentaba correr, pero sus pies estaban enraizados al suelo. Intentaba gritar, pero ningún sonido salía de su boca. Y mientras las figuras se acercaban, escuchó una voz clara sobre todas las demás. Una voz que reconoció como la de Xochitl. La 7ª generación pagará por los pecados de la primera. La casa construida sobre huesos caerá. Y la última boda en la casa Rivera terminará como comenzó, en sangre. Despertó con un grito que esta vez no pudo contener. Todo el pasillo de habitaciones familiares se iluminó mientras la gente se apresuraba a ver qué había sucedido. Su madre la encontró temblando violentamente, incapaz de articular palabras coherentes. Don Maximiliano, despertado bruscamente, entró a la habitación con expresión preocupada que rápidamente se transformó en irritación. «¿Qué es todo este escándalo?», demandó. «Más pesadillas, Josefa». Josefa miró a su padre, este hombre poderoso que controlaba vastas extensiones de tierra y las vidas de cientos de personas. Y en ese momento tomó una decisión. «Padre», dijo con voz temblorosa pero determinada, «hay algo que necesito contarte, algo sobre la historia de nuestra familia, algo que descubrí hace años». Y por primera vez, Josefa relató lo que había encontrado en aquella habitación olvidada. Los documentos, los mapas, la lista de 37 nombres de personas asesinadas para que la casa Rivera pudiera existir. El silencio que siguió a su revelación fue absoluto.
Don Maximiliano se había puesto pálido. Doña Eugenia se había persignado repetidamente. Los hermanos de Josefa, que habían entrado a la habitación durante su relato, la miraban con expresiones que oscilaban entre el shock y la incredulidad. «¿Dónde están esos documentos?», preguntó finalmente don Maximiliano con voz peligrosamente baja. «En la habitación vieja del ala este, en un cofre cerrado con llave», respondió Josefa. Don Maximiliano salió de la habitación sin decir palabra. 15 minutos después regresó, su rostro ahora completamente blanco. En sus manos sostenía algunos de los documentos que Josefa había descrito. «Son reales», dijo con voz hueca. «Dios mío, son reales. Mi bisabuelo fue un asesino». «Más que un asesino», dijo Tomás, el hermano menor, quien había tomado algunos de los documentos de las manos de su padre y los estaba leyendo. «Fue un genocida. 37 personas, familias enteras, ancianos, mujeres, niños, todos asesinados para que pudiéramos tener estas tierras». Doña Eugenia comenzó a llorar. «Hemos estado viviendo sobre tumbas sin bendecir. Hemos construido nuestras vidas sobre los huesos de los inocentes. Dios nos perdone. ¿Qué hemos hecho?». «Nosotros no hicimos nada», respondió don Maximiliano, pero su voz carecía de convicción. «Esto sucedió hace 70 años. No somos responsables». «Pero nos beneficiamos de ello», lo interrumpió Josefa. «Cada hectárea de tierra que poseemos, cada moneda de plata en nuestros cofres fue comprada con la sangre de esas personas. Y ahora creo que están tratando de cobrarse lo que se les debe». «¿Cobrarse? ¿Qué quieres decir?», preguntó Mercedes, abrazándose a sí misma. «Las pesadillas», explicó Josefa. «Los incidentes extraños antes de la boda. La anciana Xochitl me advirtió hace años que la tierra nunca olvida la sangre derramada. Creo que están tratando de advertirnos de que algo terrible va a suceder si procedemos con la boda». «Eso es ridículo», estalló Rodrigo, el hermano mayor. «Entiendo que lo que nuestro bisabuelo hizo fue horrible. Entiendo que debemos hacer restitución de alguna manera. Pero sugerir que fantasmas van a interrumpir tu boda es... «Entonces, ¿cómo explicas todo lo que ha estado sucediendo?», lo interrumpió Josefa. «Las flores que se marchitan, la comida que se echa a perder, los sonidos en la noche. ¿Todo eso es coincidencia?». «Probablemente», respondió Rodrigo, aunque no sonaba muy convencido. Don Maximiliano levantó una mano para silenciar la discusión creciente. «Suficiente. Ya es demasiado tarde para cancelar la boda. Más de 400 personas han sido invitadas. Don Vicente y su familia ya están en camino. El escándalo de una cancelación de último minuto arruinaría nuestra reputación». «¿Y si algo peor sucede durante la boda?», preguntó Josefa en voz baja. Su padre la miró durante un largo momento. «Entonces enfrentaremos esas consecuencias cuando lleguen. Pero no vamos a vivir nuestras vidas gobernados por superstición y miedo». Pero en sus ojos, Josefa vio que él también tenía miedo. Solo que su miedo a la deshonra social era mayor que su miedo a los muertos. Capítulo 3. El día de la boda amaneció con un cielo inquietantemente sin nubes. El sol brillaba con intensidad desacostumbrada para junio, haciendo que el aire temblara con olas de calor. Los pájaros que normalmente llenaban los jardines de la casa Rivera con su canto estaban en silencio absoluto. Era como si la naturaleza misma estuviera conteniendo la respiración. Josefa fue despertada al alba por su madre y un grupo de mujeres que la ayudarían a prepararse. La bañaron con agua perfumada con pétalos de rosa. Le cepillaron el cabello hasta que brilló como seda oscura. Le aplicaron maquillaje sutil que acentuaba sus ojos, pero no era tan obvio como para parecer inapropiado. El vestido de novia fue traído con reverencia. Era verdaderamente magnífico, seda blanca bordada con hilo de oro y plata en patrones de flores y vides.
con un corpino ajustado que requería el trabajo de 2 doncellas para abrochar los diminutos botones de perla, mangas de encaje que llegaban hasta las muñecas y una falda tan voluminosa que requería miriñaque y múltiples enaguas para mantener su forma. El velo era de tul importado de Francia, tan delicado que parecía niebla solidificada. Cuando estuvo completamente vestida, Josefa se miró en el espejo de cuerpo completo. La imagen que le devolvió la mirada era la de una extraña, una novia elegante, hermosa en su elaborado disfraz, pero con ojos que revelaban terror apenas contenido. «Estás preciosa, hija mía», sollozó doña Eugenia, secándose lágrimas con un pañuelo bordado. «La novia más hermosa que haya visto». Pero Josefa no se sentía hermosa. Se sentía como un cordero adornado para el sacrificio. Afuera, los invitados comenzaban a llegar. Carruajes elegantes se alineaban en el largo camino de entrada a la hacienda. Familias enteras descendían vestidas con sus mejores galas. Los hombres con trajes oscuros y sombreros de copa, las mujeres con vestidos de seda en todos los colores del arco iris, los niños con ropas diminutas que eran réplicas exactas de las de sus padres. La capilla privada de la Casa Rivera se llenó rápidamente. Los bancos de madera tallada, pulidos hasta brillar, fueron ocupados por lo más selecto de la sociedad potosina y del Bajío. El murmullo de conversaciones animadas llenaba el espacio sagrado. Los vitrales españoles proyectaban patrones de luz colorida sobre las baldosas de cerámica del piso. Don Vicente esperaba ya en el altar, vestido impecablemente, con un traje negro de casimir, chaleco de seda gris y corbatín blanco. Su rostro mostraba una mezcla de nerviosismo y anticipación. Junto a él estaban sus padrinos, amigos de Guanajuato que habían viajado para la ocasión. El padre Anselmo Ruiz, vestido con sus ornamentos más elaborados, esperaba con su misal abierto. Era un hombre de 50 años, regordete y bonachón, que había bautizado a Josefa cuando era bebé y había sido confesor de la familia durante décadas. A las 11 en punto, la hora señalada para la ceremonia, los músicos comenzaron a tocar. La marcha nupcial llenó la capilla con sus notas solemnes. Las puertas de la capilla se abrieron. Josefa comenzó su lento camino por el pasillo central del brazo de su padre. Cada paso parecía requerir un esfuerzo monumental. El vestido pesaba como si estuviera hecho de plomo en lugar de seda. El calor en la capilla era sofocante, a pesar de que todas las ventanas estaban abiertas. Conforme avanzaba, Josefa notó algo extraño. Los rostros de los invitados que la miraban parecían distorsionados, como si los viera a través de agua. Sus sonrisas se veían forzadas, artificiales, y por un momento le pareció ver otros rostros superpuestos sobre los de los invitados, rostros más oscuros, con ojos acusadores. Parpadeó, y la ilusión desapareció. Pero su corazón latía salvajemente en su pecho. Llegó al altar. Don Maximiliano colocó su mano en la de don Vicente, el gesto tradicional de entrega de la novia. La mano de don Vicente era cálida, sudorosa por el nerviosismo. Apretó la mano de Josefa reconfortantemente. El padre Anselmo comenzó la ceremonia con las palabras tradicionales en latín: In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Fue entonces cuando Josefa sintió el primer temblor. Sutil al principio, apenas perceptible. Pensó que era solo su propio temblor de nervios, pero entonces lo sintió nuevamente, más fuerte. El suelo bajo sus pies vibraba ligeramente. Miró a don Vicente. Él también lo había sentido. Su expresión mostraba confusión. El padre Anselmo continuaba, aparentemente sin notar nada. Hermanos, nos hemos reunido aquí en la presencia de Dios para unir a estos 2 almas en santo matrimonio.
Otro temblor, este más pronunciado. Algunos de los invitados se miraban entre sí, desconcertados. Los candelabros en el altar comenzaron a tintinear suavemente. Don Maximiliano, sentado en el primer banco, frunció el ceño. Los temblores eran raros en San Luis Potosí, pero no imposibles. Esperaba que esto no fuera el comienzo de algo más serio. El padre Anselmo vaciló, mirando alrededor nerviosamente, pero luego continuó. Si alguien presente conoce alguna razón por la cual estos dos no deben ser unidos en matrimonio, que hable ahora o calle para siempre. El temblor se intensificó bruscamente, ya no era sutil. Toda la capilla vibraba. Los vitrales tintineaban peligrosamente en sus marcos. Varias mujeres en la audiencia gritaron. Los hombres se pusieron de pie, listos para evacuar si fuera necesario. Y entonces, con un sonido como trueno subterráneo, una grieta apareció en el piso de la capilla. Comenzó pequeña, cerca del altar, pero se extendió rápidamente, zigzagueando entre las baldosas de cerámica, ensanchándose conforme avanzaba. El sonido de cerámica quebrándose llenó el aire. El pánico estalló. Los invitados comenzaron a gritar, empujándose unos a otros en su prisa por alcanzar las salidas. Pero las puertas de la capilla, que habían estado abiertas momentos antes, ahora estaban cerradas. Varios hombres se lanzaron contra ellas, intentando forzarlas, pero no cedían. Estaban atrapados. La grieta en el suelo continuaba expandiéndose, y de su oscuridad comenzó a emerger algo. Al principio era solo humo, negro y acre, pero luego había formas en el humo, figuras que no eran del todo sólidas, pero tampoco completamente inmateriales. Josefa las reconoció inmediatamente. Eran las personas de sus pesadillas, los muertos originales de estas tierras. Había docenas de ellos emergiendo de la grieta como si ascendieran de algún infierno subterráneo. Sus rostros eran indistintos, pero sus ojos ardían con fuego frío. Vestían ropas rasgadas que se disolvían en jirones de niebla, y de sus bocas abiertas emanaba un sonido, no exactamente un grito, sino algo más profundo, más antiguo, un lamento que parecía resonar en los huesos mismos de los presentes. Don Vicente había retrocedido del altar, su rostro blanco como la cal. ¿Qué es esto? El padre Anselmo había caído de rodillas, sosteniendo su crucifijo con manos temblorosas, murmurando oraciones de exorcismo con voz quebrada por el terror. Las figuras espectrales avanzaban hacia el altar, hacia donde Josefa permanecía paralizada. Parecían ignorar a los demás invitados, todos sus ojos fantasmales fijos en ella. Y entonces, una de las figuras habló. Su voz era como viento sobre piedras antiguas, como agua sobre roca erosionada, como tiempo mismo hecho sonido. «Deuda de sangre», dijo en español arcaico. 71 años hemos esperado, 37 almas asesinadas, 37 vidas robadas. La 7ª generación de los asesinos debe pagar. «Yo no maté a nadie», gritó Josefa, encontrando finalmente su voz. «Lo que hizo mi bisabuelo fue horrible, pero yo no soy responsable de sus crímenes». «La sangre llama a sangre», respondió otra figura. «La casa construida sobre nuestros huesos debe caer. La fortuna construida con nuestras vidas debe ser devuelta. Y la última boda en esta casa maldita terminará como las primeras terminaron, en muerte y ceniza». Don Maximiliano se había abierto paso entre los invitados aterrorizados hasta llegar cerca del altar. «Si es restitución lo que quieren, la haremos. Devolveremos las tierras, compensaremos a los descendientes, construiremos monumentos en su memoria». Las figuras se volvieron hacia él. «Restitución». La palabra fue pronunciada con desprecio infinito. «¿Cómo restituyes una vida? ¿Cómo compensas a niños que nunca crecieron, a ancianos que fueron masacrados, a madres que vieron morir a sus bebés? Entonces, ¿qué quieren?
gritó don Maximiliano desesperado. ¿Mi vida? ¿La vida de mi familia? Tómenla, pero dejen ir a mi hija. Ella no tuvo parte en esto. Por un momento, las figuras espectrales parecieron vacilar. Luego, una de ellas, que parecía ser la líder, una mujer anciana con ojos que habían visto demasiado sufrimiento, habló nuevamente. No es tu vida lo que reclamamos, descendiente de asesinos. No buscamos venganza, sino justicia. La casa Rivera fue construida sobre tierra sagrada, sobre las cenizas de nuestro pueblo, sobre la sangre de nuestros niños. Esta casa debe caer, pero las vidas dentro pueden ser perdonadas si reconocen su deuda y prometen hacer restitución verdadera. ¡Lo prometo!, gritó don Maximiliano. ¡Lo juro por todo lo sagrado! Los juramentos de los conquistadores no tienen valor, respondió la anciana espectral. Pero hay una entre ustedes cuyo corazón ya conocía la verdad, una que llevaba la culpa que otros rechazaban. Las figuras se volvieron todas hacia Josefa. Tú encontraste los documentos. Tú conociste la verdad y la cargaste en silencio. Tú viste más allá de tu privilegio hacia el precio pagado por él. ¿Hablas por tu familia? Josefa, temblando pero manteniendo erguida, asintió. Hablo por ellos, y en su nombre pido perdón por los crímenes cometidos contra ustedes. Prometo que dedicaré mi vida, toda mi vida, a hacer restitución, a honrar su memoria, a asegurarme de que nunca sean olvidados. La anciana espectral la estudió durante un largo momento. Luego asintió lentamente. Tu promesa es aceptada, pero escucha bien. La casa Rivera nunca más albergará una boda. Este será el último matrimonio intentado en esta tierra maldita. Si alguno de tu línea ignora esta advertencia, si intentan nuevamente celebrar uniones en tierra manchada con nuestra sangre, la tragedia que hoy perdonamos caerá sobre ellos con fuerza multiplicada. Lo entiendo, susurró Josefa. Lo entiendes. La voz de la anciana se volvió aún más seria. Entonces graba esto en tu memoria y en la memoria de todos los que vienen después. La última boda en la casa Rivera termina aquí, no en muerte como planeamos, sino en advertencia, pero que sea una advertencia grabada en piedra y sangre, nunca más. Las figuras comenzaron a desvanecerse, disolviéndose nuevamente en humo que era absorbido por la grieta en el piso. El temblor cesó gradualmente. Las puertas de la capilla se abrieron con un crujido, y entonces, con un último suspiro que sonó como el viento de 1000 años, los espíritus desaparecieron. Capítulo 4. El silencio que siguió a la desaparición de los espíritus era tan absoluto que el zumbido de una mosca habría sonado como trueno. Todos los presentes permanecían congelados, incapaces de procesar completamente lo que acababan de presenciar. Fue don Vicente quien rompió el silencio. Con pasos temblorosos se acercó a Josefa, tomando sus manos entre las suyas. Su rostro estaba pálido. Sus ojos mostraban shock, pero su voz era firme cuando habló. «Josefa», dijo, «¿estás bien?» Ella asintió débilmente, incapaz de articular palabras. Don Vicente miró alrededor de la capilla devastada, la grieta que ahora dividía el piso por la mitad, los vitrales agrietados, las velas volcadas. Luego miró al padre Anselmo, quien todavía estaba de rodillas, sosteniendo su crucifijo como si fuera lo único que lo anclaba a la realidad. «Padre», dijo don Vicente con voz controlada, ¿puede completar la ceremonia? El sacerdote lo miró con incredulidad. ¿Completar? Después de lo que acabamos de presenciar. Hemos sido advertidos, no castigados, respondió don Vicente. Los espíritus no nos prohibieron casarnos. Solo prohibieron futuras bodas en esta casa. Josefa y yo todavía deseamos casarnos. ¿No es así, mi querida? Josefa lo miró a los ojos. En ellos vio algo extraordinario. En lugar del terror que esperaría ver, había determinación. Y algo más,
genuino amor y apoyo. Este hombre había presenciado algo que desafiaría la razón de cualquier persona, y su primera preocupación había sido por ella. Sí, dijo Josefa, su voz ganando fuerza. Sí, todavía deseo casarme contigo, Vicente. El padre Anselmo se puso de pie lentamente, todavía temblando. Si es su deseo, entonces completaré la ceremonia, pero será breve. No tentaremos al destino permaneciendo aquí más de lo necesario. Don Maximiliano, quien había estado apoyado contra una pared intentando recuperar el control de sí mismo, asintió. Que así sea. Completen los votos rápidamente. Los invitados, la mayoría de los cuales habían permanecido pegados a las paredes de la capilla, comenzaron cautelosamente a regresar a sus lugares. Muchos miraban la grieta en el piso con terror evidente, dándole un amplio rodeo. El padre Anselmo, saltándose la mayoría de las liturgias tradicionales, fue directo al corazón de la ceremonia. Vicente Salazar y Mendoza, aceptas a Josefa Rivera y Cortés como tu legítima esposa, para amarla y respetarla en la salud y la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, hasta que la muerte los separe? Sí, acepto, respondió don Vicente con voz clara y firme. Josefa Rivera y Cortés, aceptas a Vicente Salazar y Mendoza como tu legítimo esposo para amarlo y respetarlo en la salud y la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, hasta que la muerte los separe. Josefa miró a don Vicente, luego a su familia, luego a la grieta en el piso que todavía emanaba un leve calor como si conectara con algún fuego subterráneo. Sí, acepto, dijo, por el poder que me ha sido conferido, y con la gracia de Dios Todopoderoso, los declaro marido y mujer. Que Dios los bendiga y los proteja. Pueden besar a la novia. Don Vicente levantó el velo de Josefa con manos que todavía temblaban ligeramente, y la besó. Fue un beso breve, casto, apropiado para una iglesia, pero cargado con promesa de apoyo mutuo y comprensión. Un aplauso débil, nervioso, se levantó de los invitados, pero era claro que nadie deseaba permanecer en la capilla más tiempo del absolutamente necesario. La recepción que había sido planeada con tanta elaboración nunca llegó a realizarse verdaderamente. Los invitados salieron de la capilla en masa, muchos dirigiéndose directamente a sus carruajes y partiendo sin siquiera despedirse. Los que permanecieron lo hicieron más por obligación social que por genuino deseo de celebrar. Los banquetes elaborados que habían sido preparados permanecieron prácticamente intactos. La música contratada tocó algunas piezas mecánicamente antes de ser despedida. Los brindis fueron apresurados y tensos. Don Vicente y Josefa se retiraron temprano a la suite nupcial que había sido preparada en el ala norte de la hacienda, lo más lejos posible de la capilla maldita. Una vez solos, don Vicente tomó las manos de Josefa y la sentó en el sofá de terciopelo cerca de la ventana. Josefa, comenzó, necesito que me cuentes todo, la historia completa, los documentos que mencionaste, lo que realmente sucedió hace 70 años, todo. Y Josefa, agradecida de tener finalmente a alguien con quien compartir la carga, le contó todo. Desde su descubrimiento años atrás hasta sus pesadillas recientes, desde las palabras de la anciana Xochitl hasta los eventos de ese día. Don Vicente escuchó en silencio, su expresión volviéndose cada vez más seria conforme la historia se desarrollaba. Cuando ella terminó, permaneció en silencio durante varios minutos, procesando todo lo que había escuchado. Entiendo ahora, dijo finalmente, por qué estabas tan aterrorizada, y entiendo por qué los espíritus vinieron hoy. La pregunta ahora es, ¿qué hacemos al respecto? Hice una promesa, respondió Josefa. Prometí dedicar mi vida a hacer restitución, a honrar su memoria, pero no sé cómo. Entonces, lo descubriremos juntos, dijo don Vicente firmemente. Esta es nuestra carga compartida ahora. No solo tuya,
Nuestro primer acto como matrimonio será encontrar la manera de hacer justicia a aquellas 37 almas. Esa noche, mientras Josefa finalmente dormía agotada por los eventos del día, don Vicente se sentó junto a la ventana, mirando hacia la capilla iluminada por la luna. Podía ver la grieta oscura que todavía dividía su interior. Tomó una decisión en ese momento. No permitiría que su esposa cargara sola con esta culpa familiar. Encontrarían la manera de hacer restitución verdadera, sin importar el costo. Capítulo 5. Los días que siguieron a la boda fueron tensos y extraños en la casa Rivera. La mayoría de los invitados que habían permanecido se marcharon a la mañana siguiente, murmurando excusas y evitando contacto visual. La noticia de lo que había sucedido en la capilla se extendió por San Luis Potosí y más allá como fuego en pasto seco. Algunos descartaban la historia como histeria colectiva, una ilusión causada por el temblor y el pánico. Otros, especialmente aquellos que habían estado presentes, sabían que lo que habían presenciado era real, inexplicable quizás, pero innegablemente real. La capilla fue cerrada inmediatamente. Don Maximiliano ordenó que nadie entrara hasta que pudieran decidir qué hacer con ella. La grieta en el piso permanecía, un recordatorio físico de la visita de los espíritus. Don Vicente y Josefa pasaron las primeras semanas de su matrimonio no en viaje de bodas como habían planeado, sino investigando. Convocaron a historiadores locales, consultaron archivos coloniales, entrevistaron a los trabajadores más ancianos de la hacienda, especialmente aquellos de ascendencia indígena. Gradualmente, la historia completa emergió. El pueblo que había sido destruido en 1758 se llamaba Tochtli, un nombre náhuatl que significaba conejo. Había sido un asentamiento pequeño pero próspero, dedicado principalmente a la agricultura. Mantenían vivas tradiciones antiguas mezcladas con el catolicismo impuesto por los españoles y eran conocidos en la región por su habilidad en la herrería y la alfarería. En marzo de 1758, Cristóbal Rivera, el bisabuelo de Josefa, había llegado con soldados coloniales y mercenarios. Había presentado documentos falsos que supuestamente le otorgaban las tierras. Cuando los habitantes de Tochtli protestaron, citando sus propios derechos legales a la tierra que habían ocupado durante generaciones, Cristóbal había ordenado su remoción. Lo que siguió fue una masacre. 37 personas fueron asesinadas. Los sobrevivientes fueron dispersados, sus hogares quemados, su templo ceremonial destruido. Sobre las cenizas de Tochtli, la casa Rivera fue construida. «Necesitamos encontrar a los descendientes», dijo Josefa con determinación. «Debe haber algunos. No todos fueron asesinados. Necesitamos encontrarlos y hacer restitución apropiada». La búsqueda llevó meses. Don Vicente usó sus conexiones y recursos para contratar investigadores. Gradualmente, identificaron aproximadamente 40 familias que podían trazar su linaje hasta el pueblo original de Tochtli. En enero de 1830, 7 meses después de la boda maldita, Josefa y don Vicente convocaron a una reunión en San Luis Potosí. Invitaron a representantes de todas las familias descendientes que habían podido localizar. Don Maximiliano, inicialmente resistente a la idea, finalmente aceptó asistir. Los años le habían enseñado humildad. El encuentro con los espíritus había roto algo en él. Había desmantelado la arrogancia que siempre había caracterizado a la familia Rivera. La reunión se realizó en un salón neutral, no en la casa Rivera. Cerca de 60 personas asistieron, la mayoría de aspecto humilde, trabajadores de la tierra, artesanos, algunos mestizos, otros de ascendencia indígena pura. Don Maximiliano se puso de pie frente a ellos
y por primera vez en su vida reconoció públicamente los crímenes de su familia. Mi bisabuelo Cristóbal Rivera cometió una atrocidad, comenzó, su voz temblando. Asesinó a 37 de sus ancestros, robó sus tierras, construyó nuestra fortuna sobre sus huesos. Durante 70 años, mi familia vivió en ignorancia o negación de esta verdad, pero la verdad, como hemos aprendido, no puede ser enterrada para siempre. He venido hoy para ofrecer restitución. No puedo devolver las vidas que fueron tomadas, no puedo deshacer el dolor causado, pero puedo reconocer la deuda y comenzar a pagarla. Procedió a detallar su propuesta. Las tierras originales de Tochtli, aproximadamente 5.000 hectáreas, serían devueltas a las familias descendientes como propiedad comunal. Se establecería un fondo en perpetuidad para financiar educación, atención médica y desarrollo económico para las comunidades descendientes. Se construiría un monumento en el sitio de la masacre original, honrando a cada una de las 37 víctimas por nombre, y la Casa Rivera misma sería parcialmente convertida. La capilla maldita sería desconsagrada y transformada en un museo dedicado a preservar la historia de Tochtli y educar a futuras generaciones sobre lo que había sucedido allí. El silencio que siguió a la propuesta era pesado con emoción. Finalmente, uno de los ancianos de los descendientes, un hombre llamado Cuauhtémoc, que tenía más de 80 años, se puso de pie. Durante generaciones, dijo con voz temblorosa, hemos llevado la historia de Tochtli en nuestros corazones. Se la contamos a nuestros hijos, quienes se la contaron a sus hijos. La historia de cómo fuimos despojados, asesinados, borrados de la tierra que habíamos trabajado durante generaciones. Algunos de nosotros sentíamos solo amargura, otros sentían resignación, pero todos sentíamos que la historia debía ser recordada, que los muertos debían ser honrados. Lo que propones, don Maximiliano, no borra el pasado. Nada puede hacer eso. Pero es un comienzo, es reconocimiento, es justicia aunque llegue tardía. Se volvió hacia Josefa. Y tú, joven, quien llevaste la culpa en silencio, quien hablaste por los muertos cuando otros no lo harían, has ganado nuestro respeto. Aceptamos tu restitución, y en nombre de mis ancestros, te libero de la carga de culpa que has llevado. Josefa comenzó a llorar, lágrimas de alivio y dolor mezclados. Don Vicente le apretó la mano, sosteniendo. Los acuerdos fueron formalizados durante los siguientes meses. Las tierras fueron transferidas, el fondo fue establecido, y en junio de 1830, exactamente un año después de la boda maldita, el monumento fue inaugurado. Era una estructura simple pero poderosa de cantera gris, con 37 nombres grabados en náhuatl y español. En la base, una inscripción decía: en memoria de las almas de Tochtli, injustamente asesinadas en marzo de 1758. Que nunca sean olvidadas, que su sacrificio no sea en vano. La ceremonia de inauguración fue emotiva. Los descendientes trajeron flores y ofrendas tradicionales. Se realizaron oraciones católicas y bendiciones tradicionales náhuatl. Y por primera vez en 72 años, los muertos de Tochtli fueron honrados apropiadamente. Esa noche, Josefa tuvo un sueño, pero por primera vez en más de un año, no era una pesadilla. Soñó que estaba en un campo de flores silvestres, bajo un cielo azul infinito. Y caminando hacia ella estaba la anciana espectral que había hablado durante la boda. Pero ahora no era terrorífica, sino pacífica. Has cumplido tu promesa, dijo la anciana con una sonrisa que transformaba su rostro. Has honrado a los muertos. Has comenzado a sanar las heridas. La maldición sobre la Casa Rivera está levantada, parcialmente. ¿Parcialmente?, preguntó Josefa. La promesa permanece, respondió la anciana.
Nunca más bodas en la Casa Rivera. Esa restricción permanecerá mientras la casa permanezca en pie. Es un recordatorio, un símbolo de que algunas heridas corren demasiado profundo para sanar completamente en una sola generación. Pero tus descendientes, si continúan el trabajo que has comenzado, si honran la memoria de Tochtli, si viven con conciencia de la historia, ellos estarán libres de la maldición. La deuda de sangre ha sido reconocida y se está pagando. Eso es suficiente. Josefa despertó con una sensación de paz que no había sentido en años. Capítulo 6. Los años pasaron. Don Vicente y Josefa vivieron felizmente, dividiendo su tiempo entre Guanajuato y San Luis Potosí. Tuvieron 4 hijos, a quienes criaron con conocimiento completo de la historia de Tochtli y la responsabilidad que venía con su herencia. La Casa Rivera continuó siendo la sede de la familia, pero nunca más se celebró una boda allí. Compromisos se anunciaban, recepciones se realizaban, pero las ceremonias matrimoniales siempre se llevaban a cabo en otras ubicaciones. La catedral de la ciudad, haciendas de amigos, incluso en Guanajuato. Don Maximiliano murió en 1842, habiendo dedicado los últimos años de su vida a obras de caridad y restitución. En su testamento, legó porciones adicionales de tierra a las comunidades descendientes de Tochtli y estableció becas educativas en perpetuidad. Josefa vivió hasta 1885, alcanzando los 74 años. Antes de morir, escribió un manuscrito detallado documentando toda la historia, los crímenes originales, la masacre, la boda maldita y la restitución que siguió. Ordenó que este manuscrito fuera preservado en los archivos familiares y que fuera leído a cada nueva generación de Rivera al alcanzar la mayoría de edad. Para que nunca olviden, escribió en la conclusión, que nuestro privilegio fue construido sobre injusticia y que tenemos una responsabilidad perpetua de usar ese privilegio para bien, para honrar a aquellos que sufrieron para darnos lo que tenemos. Las generaciones pasaron. Los bisnietos de Josefa conocieron solo vagamente la historia completa, transmitida como tradición familiar, pero despojada de su urgencia emocional por el paso del tiempo. La prohibición de bodas en la Casa Rivera era conocida y respetada, pero gradualmente se transformó de advertencia solemne a mera superstición familiar. Para 1920, 91 años después de la boda maldita, la Casa Rivera había pasado a manos de los tataranietos de Josefa. El patriarca de esta nueva generación era un hombre llamado Eduardo Rivera Salazar, exitoso hombre de negocios de la Ciudad de México que había heredado la hacienda, pero raramente la visitaba. Eduardo era un hombre moderno, educado en Europa, escéptico de supersticiones y tradiciones anticuadas. Conocía la historia de Tochtli de manera vaga. Había escuchado sobre la maldición como cuento familiar, pero lo consideraba todo exageración dramática de generaciones pasadas. En julio de 1929, exactamente 100 años después de la boda de Josefa, Eduardo anunció que se casaría con su prometida, una mujer de la alta sociedad llamada Elena Márquez, en la Casa Rivera. Es tiempo de que esta casa vuelva a albergar celebraciones apropiadas, declaró a sus hermanos y primos, que protestaron. Ha estado en silencio demasiado tiempo. La superstición de no realizar bodas allí es ridícula. Somos personas modernas del siglo XX, no campesinos supersticiosos del XVIII. Pero Eduardo, argumentó su hermana Cristina, la prohibición fue establecida por razones serias. La bisabuela Josefa fue muy clara en sus escritos.
La bisabuela Josefa vivió en tiempos diferentes, la interrumpió Eduardo. Tiempos cuando la gente creía en fantasmas y maldiciones. Hemos evolucionado más allá de eso. Esta boda se realizará en la Casa Rivera y finalmente pondremos fin a esta tontería de prohibición. A pesar de las objeciones de varios miembros de la familia, Eduardo procedió con sus planes. Contrató los mejores planificadores de bodas de la Ciudad de México. La Casa Rivera, que había caído en cierto estado de abandono durante las décadas de uso infrecuente, fue renovada completamente, y la vieja capilla, que había permanecido cerrada y abandonada desde 1829, fue reabierta y restaurada. La grieta en el piso fue reparada con nuevas baldosas. Los vitrales rotos fueron reemplazados. El altar fue limpiado y repulido. «Verán», decía Eduardo orgullosamente mientras supervisaba las renovaciones, «no hay nada maldito aquí, solo una hermosa capilla que ha sido desaprovechada por generaciones debido a superstición infundada». Pero los trabajadores que realizaban las renovaciones reportaban cosas extrañas, herramientas que desaparecían y reaparecían en lugares diferentes, materiales de construcción que se dañaban inexplicablemente durante la noche, y temperaturas inusualmente frías en la capilla, incluso durante los días calurosos de verano. Varios trabajadores renunciaron, rehusándose a regresar al sitio, pero Eduardo simplemente los reemplazaba con otros, descartando sus temores como superstición de clase trabajadora. La fecha de la boda se fijó para el 20 de junio de 1929, exactamente 100 años después de la boda de Josefa. La elección de fecha era deliberada por parte de Eduardo, una declaración de que estaba rompiendo conscientemente con la maldición. Conforme se acercaba la fecha, los miembros ancianos de la familia Rivera, que recordaban las historias más vívidamente, comenzaron a tener aprensión creciente. Cristina, hermana de Eduardo, tuvo pesadillas similares a las que Josefa había descrito en su manuscrito. Sueños de tierra abriéndose, de manos esqueléticas alcanzando, de voces susurrando advertencias. 3 días antes de la boda, el anciano tío de Eduardo, un hombre de 80 años llamado Tomás, nombrado así por el hermano de Josefa, lo confrontó. «Eduardo, he leído los escritos de nuestra antepasada Josefa más veces de las que puedo contar. No estaba loca. No estaba inventando historias. Lo que sucedió en 1829 fue real. Los espíritus fueron reales y su advertencia fue real». «Tío Tomás», respondió Eduardo con paciencia apenas contenida, «respeto tu edad y tu posición en la familia, pero vivimos en el siglo XX. Hemos puesto un hombre en el aire con máquinas voladoras. Tenemos electricidad, automóviles, radio. El mundo ha cambiado. Las supersticiones del pasado no tienen lugar en nuestro tiempo moderno». «La modernidad no cambia la naturaleza del mal cometido», replicó Tomás con voz temblorosa. «El crimen original todavía existió. La sangre derramada todavía empapó esta tierra. Y los muertos tienen memoria larga». «Si los muertos tuvieran memoria, tío, habrían actuado hace décadas. Han pasado 100 años. Si realmente hubiera una maldición, habría expirado hace mucho tiempo». Tomás sacudió su cabeza con tristeza. La anciana espectral le dijo a Josefa que la prohibición permanecería mientras la casa permaneciera en pie. No dijo durante 100 años. Dijo mientras la casa permanezca. «Estás jugando con fuerzas que no comprendes, Eduardo». Pero Eduardo no podía ser disuadido. Su orgullo, su imagen pública y su escepticismo moderno se combinaban para hacerlo sordo a toda advertencia. La noche del 19 de junio, Elena Márquez llegó a la Casa Rivera con su familia.
Era una mujer hermosa de 25 años, hija de una familia aristocrática de Puebla, educada en París, completamente ajena a la historia oscura de la propiedad donde estaba por casarse. Aquella noche, mientras se preparaba para dormir en la suite de invitados que le había sido asignada, Elena escuchó algo extraño. Pasos en el corredor fuera de su habitación, luego voces, susurrando en una lengua que no reconocía, pero que le erizaba la piel. Abrió la puerta para investigar. El corredor estaba vacío, pero el aire estaba extrañamente frío y podía ver su aliento condensándose en nubes de vapor, algo imposible en el calor de junio. ¿Hay alguien ahí?, llamó nerviosamente. Las voces se detuvieron abruptamente. El frío desapareció. Elena se convenció a sí misma de que había sido su imaginación y regresó a la cama. Pero no pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos, tenía la sensación de que alguien estaba parado junto a su cama, observándola. Y cuando finalmente se durmió en las horas previas al amanecer, tuvo sueños perturbadores de una joven con ojos aterrorizados, vestida de novia, susurrando una advertencia que Elena no podía comprender. La mañana del 20 de junio de 1929 amaneció gris y amenazante, con nubes oscuras acumulándose en el horizonte, a pesar de que era la temporada seca. El aire estaba cargado con electricidad estática que hacía que el cabello se erizara y las ropas se pegaran a la piel. Los invitados comenzaron a llegar temprano. Había aproximadamente 200 personas invitadas, una celebración más modesta que la boda masiva de Josefa un siglo atrás, pero todavía impresionante para los estándares de 1929. Eduardo estaba de excelente humor, saludando a los invitados con champán importado de Francia, mostrándoles la casa renovada, señalando con orgullo particular la capilla restaurada. «Verán», decía a cualquiera que escuchara, «no hay nada que temer, solo una hermosa capilla en una hermosa hacienda. Las historias de fantasmas y maldiciones son exactamente eso, solo historias». Pero conforme la mañana progresaba hacia el mediodía, cuando la ceremonia estaba programada, los fenómenos extraños comenzaron. Los automóviles estacionados frente a la hacienda, símbolos brillantes de la modernidad, comenzaron a funcionar mal. Motores que habían estado funcionando perfectamente se negaban a encender. Baterías nuevas estaban misteriosamente descargadas. Los neumáticos se desinflaban sin razón aparente. En la cocina, donde los cocineros preparaban el banquete nupcial, los alimentos comenzaron a echarse a perder a velocidad imposible. Carne fresca desarrollaba olor putrefacto en minutos. Pan recién horneado se llenaba de moho ante los ojos horrorizados del personal. Vino fino se transformaba en vinagre. Y en la capilla, donde los arreglos florales habían sido colocados cuidadosamente esa mañana, las flores se marchitaban y morían, sus pétalos cayendo al suelo como lágrimas blancas. Los sirvientes estaban aterrorizados. Algunos intentaban discretamente abandonar la propiedad, pero descubrían que los portones de la hacienda no se abrían, como si alguna fuerza invisible los mantuviera cerrados. Eduardo, confrontado con estos reportes, se negaba a aceptar que algo sobrenatural estaba ocurriendo. «Sabotaje», declaró. «Alguien está saboteando mi boda. Probablemente trabajadores descontentos o competidores comerciales». Ordenó que la ceremonia procediera según lo planeado. A las 12 del mediodía, los invitados fueron convocados a la capilla. Tomaron sus asientos en los bancos restaurados, murmurando entre ellos sobre los incidentes extraños, pero todavía esperando presenciar una boda hermosa. Eduardo esperaba en el altar, vestido con un traje moderno, de corte impecable. A su lado estaban sus padrinos,
amigos de sus días universitarios en Europa, todos hombres sofisticados y mundanos que consideraban las historias de maldiciones como entretenimiento primitivo. El sacerdote que oficiaría, Padre Sebastián Morales, un hombre joven y progresista de la Ciudad de México, esperaba con su misal. No conocía la historia completa de la capilla, solo que había estado cerrada durante mucho tiempo por razones familiares. Los músicos comenzaron a tocar la marcha nupcial. Las puertas de la capilla se abrieron. Elena comenzó su camino por el pasillo del brazo de su padre, don Arturo Márquez. Lucía radiante en su vestido de novia moderno, más corto que los estilos victorianos, reflejando las modas liberadas de los años 20. Su velo era de tul fino, su buqué de rosas blancas que de alguna manera habían sobrevivido el marchitamiento que había afectado a todas las demás flores. Conforme avanzaba por el pasillo, el aire en la capilla comenzó a cambiar. La temperatura cayó dramáticamente. El aliento de los invitados se volvió visible en nubes de vapor. Las velas en el altar parpadearon a pesar de que no había corriente de aire. Elena sintió el cambio, pero continuó avanzando, su entrenamiento en etiqueta social superando su creciente aprensión. Llegó al altar. Don Arturo colocó su mano en la de Eduardo, y entonces todo se desató. Un sonido como trueno subterráneo llenó la capilla. Las paredes temblaron. Los vitrales nuevos comenzaron a agrietarse, líneas finas extendiéndose a través del vidrio colorido como telarañas. Y el piso, donde la grieta original había sido tan cuidadosamente reparada, se abrió nuevamente. Pero esta vez era diferente. Esta vez, la grieta no solo se abría en el piso de la capilla, se extendía, ramificándose como las raíces de un árbol oscuro, corriendo a través de toda la estructura de la casa Rivera. En segundos, grietas aparecieron en cada pared, cada techo, cada cimiento. El edificio entero gemía como un ser vivo en agonía. De la grieta principal en la capilla emergieron las mismas figuras espectrales que habían aparecido 100 años antes. Pero ahora eran más, muchas más. No solo 37, sino cientos, todas las generaciones de Tochtli, todos los que habían sufrido por los crímenes de la familia Rivera. Y a la cabeza estaba la anciana que había hablado con Josefa. Pero su rostro ya no mostraba la compasión limitada que había mostrado entonces, solo ira. 100 años. Su voz resonó como 1000 voces hablando al unísono. 100 años de paz les dimos. 100 años para recordar, para honrar, para mantener la promesa, y la rompieron. «Esto es ridículo», gritó Eduardo, tratando de mantener su composición incluso mientras el terror evidente llenaba sus ojos. «No son reales, son alucinaciones, trucos de luz». ¿Trucos? La anciana espectral se volvió hacia él, y la fuerza de su mirada lo hizo retroceder. «¿Llamás trucos a los muertos que claman justicia? La primera vez vinimos en advertencia, la segunda vez venimos en juicio. La 7ª generación honró la promesa», continuó. «Josefa Rivera cumplió su palabra, hizo restitución, honró nuestra memoria, y por eso perdonamos. Pero tú, descendiente arrogante, has roto ese pacto sagrado. Has profanado esta tierra nuevamente con tu orgullo y tu ignorancia». La casa Rivera fue permitida permanecer en pie como monumento y recordatorio. Pero ya no. Ha servido su propósito, y ahora debe caer. Las grietas en las paredes se ensancharon dramáticamente. Pedazos de yeso comenzaron a caer del techo. Las vigas de madera crujían y gemían bajo tensión imposible. «¡Evacuad!», gritó el padre Sebastián, abandonando toda pretensión de ceremonia. «¡Todos deben salir ahora!», estalló el pánico. Los invitados se empujaban unos a otros en su prisa por alcanzar las salidas, pero las puertas de la capilla, como habían hecho 100 años antes, se negaban a abrirse. Eduardo, finalmente comprendiendo la magnitud de su error, se volvió hacia la anciana espectral.
Por favor, entiendo ahora, cometí un error, pero no castiguen a los inocentes. Estas personas no tuvieron parte en mi orgullo. La anciana lo estudió durante un largo momento. Luego asintió lentamente. Por las almas inocentes entre ustedes mostraremos misericordia. Pero tú, quien ignoraste las advertencias, quien despreció el sacrificio de tus antepasados, quien profanó tierra sagrada con tu arrogancia, tú pagarás el precio. Las puertas de la capilla se abrieron de golpe. Los invitados se precipitaron hacia afuera, tropezando unos sobre otros en su prisa por escapar. En cuestión de minutos, la capilla estaba vacía, excepto por Eduardo, Elena, el padre Sebastián y los espíritus. Elena, aterrorizada pero incapaz de abandonar a su prometido, se aferraba al brazo de Eduardo. «¿Qué van a hacer?», susurró. «No morirás», dijo la anciana espectral a Elena, su tono suavizándose ligeramente. «Eres inocente en esto, pero él», señaló a Eduardo, «permanecerá. Será testigo de lo que su orgullo ha causado. Y tú, sacerdote», se volvió hacia el padre Sebastián, «también eres inocente. Vete, lleva a esta mujer contigo, y cuenta al mundo lo que has visto aquí. Que nadie olvide, la tierra recuerda, los muertos recuerdan, y las deudas de sangre siempre deben ser pagadas». El padre Sebastián tomó la mano de Elena. «Venga, señorita, debemos irnos». «No, no puedo dejarlo». Elena intentó resistirse, pero el sacerdote la arrastraba firmemente hacia la salida. Eduardo observaba a su prometida ser llevada lejos, lágrimas corriendo por su rostro. «Lo siento», gritó. «Elena, lo siento tanto». Fueron las últimas palabras que ella escucharía de él. Cuando el padre Sebastián y Elena alcanzaron el exterior de la casa Rivera, se voltearon para mirar atrás. Los demás invitados ya habían huido, sus automóviles milagrosamente funcionando nuevamente, escapando por los portones que ahora estaban abiertos de par en par. Y entonces, ante sus ojos, la casa Rivera comenzó a colapsar. No fue un colapso gradual. Fue como si cada piedra, cada viga, cada baldosa simultáneamente perdiera la voluntad de permanecer unida. La estructura entera se desmoronó sobre sí misma en cuestión de minutos, desintegrándose en una nube masiva de polvo y escombros. Cuando el polvo finalmente se asentó, donde había estado la magnífica casa Rivera, con sus muros blancos y techos de teja roja, con sus 50 habitaciones y jardines elaborados, no quedaba nada excepto ruinas, montículos de escombros, vigas rotas, fragmentos de lo que alguna vez fue grandeza. Y en el centro, donde había estado la capilla, solo quedaba la tierra desnuda. Y visible ahora, expuesta por primera vez en más de un siglo, estaban huesos. Huesos humanos, docenas de ellos, cuidadosamente dispuestos en patrones ceremoniales tradicionales. Los cuerpos originales de las víctimas de Tochtli, finalmente revelados. Capítulo 7. El cuerpo de Eduardo Rivera fue encontrado 3 días después entre los escombros. Extrañamente, no había sido aplastado por la mampostería cayendo como se esperaría. En cambio, yacía pacíficamente sobre lo que había sido el altar de la capilla, con las manos cruzadas sobre el pecho, como si hubiera sido cuidadosamente colocado allí. Su rostro mostraba una expresión de terror absoluto, pero también algo más, comprensión, como si en sus últimos momentos hubiera finalmente entendido la magnitud de lo que había desatado. El escándalo fue monumental. Los periódicos de todo México cubrieron la historia, aunque las versiones variaban salvajemente. Algunos reportaban que había sido un terremoto freak. Otros hablaban de fundamentos defectuosos agravados por renovaciones irresponsables. Los más sensacionalistas hablaban abiertamente de maldiciones y venganza espectral. Elena Márquez, traumatizada por los eventos, se retiró a un convento en Puebla.
Nunca se casó, dedicando el resto de su vida a la oración y a trabajar con comunidades indígenas empobrecidas, como si buscara expiar de alguna manera el pecado de haber estado asociada, aunque inocentemente, con la profanación de tierra sagrada. El padre Sebastián escribió un relato detallado de lo que había presenciado. Lo presentó a sus superiores en la archidiócesis. Fue discretamente transferido a una parroquia remota en Oaxaca y su testimonio fue archivado en los registros eclesiásticos con la anotación: para ser abierto solo por autorización episcopal directa. Pero el sacerdote nunca dejó de contar la historia a quien quisiera escuchar. Vi con mis propios ojos, insistía, cómo los muertos reclamaron lo que les pertenecía. Vi cómo una casa construida sobre crimen cayó bajo el peso de sus propios pecados. Y aprendí que hay fuerzas en este mundo que nuestra ciencia moderna no puede explicar y nuestro orgullo no puede controlar. Los huesos descubiertos en las ruinas fueron finalmente, apropiadamente, dados a las comunidades descendientes de Tochtli. Se realizó una ceremonia elaborada, combinando ritos católicos y tradiciones indígenas. Los 37 fueron enterrados en el sitio del monumento que Josefa había erigido 100 años antes, sus nombres agregados a la piedra conmemorativa. Y sobre el lugar donde la casa Rivera había estado, donde ahora solo quedaban ruinas cubiertas gradualmente por vegetación, se colocó una nueva piedra con una inscripción. Aquí se alzó la casa Rivera, 1758-1929, construida sobre injusticia. Cayó por justicia, que permanezca en ruinas como recordatorio eterno. La tierra recuerda lo que los hombres olvidan, los muertos reclaman lo que los vivos niegan, y las deudas de sangre siempre deben ser pagadas. La familia Rivera, destrozada por el escándalo y la tragedia, se dispersó. Las tierras que todavía poseían fueron vendidas. El fondo de restitución establecido por Josefa continuó, administrado ahora por fideicomisarios independientes en lugar de miembros de la familia. Los descendientes de Eduardo llevaban el peso de su error. Muchos cambiaron sus apellidos, buscando distanciarse de la historia. Otros dedicaban sus vidas a trabajo caritativo, particularmente con comunidades indígenas, como si buscaran colectivamente expiar el pecado de su antepasado. Con el paso de las décadas, las ruinas de la casa Rivera se convirtieron en un sitio de peregrinación. Algunos venían por morbosa curiosidad, buscando emociones. Otros venían en genuino respeto, trayendo flores y ofrendas a los espíritus de Tochtli. Los lugareños evitaban el sitio, especialmente después del anochecer. Reportaban ver luces extrañas entre las ruinas, escuchar música y voces en lenguas antiguas, sentir presencias que no eran del todo hostiles, pero tampoco acogedoras. Los muertos todavía caminan allí, decían los ancianos a los jóvenes, no con malicia ahora, sino vigilando, asegurándose de que nunca sea olvidado lo que sucedió, asegurándose de que la historia sea recordada. En 1975, un equipo de antropólogos de la Universidad Nacional Autónoma de México realizó una excavación formal del sitio. Encontraron los cimientos de la casa Rivera, pero también, más profundo, los restos del pueblo original de Tochtli. Pudieron reconstruir cómo había sido la comunidad, no la aldea primitiva que la propaganda colonial había descrito, sino un asentamiento sofisticado con sistemas de irrigación avanzados, estructuras ceremoniales complejas y evidencia de comercio extenso con otras regiones. También encontraron evidencia inequívoca de violencia masiva, huesos con marcas de armas, estructuras quemadas intencionalmente, entierros apresurados de múltiples individuos juntos. Todo confirmaba la historia transmitida a través de generaciones. El sitio fue declarado Patrimonio Cultural Protegido. No se permitiría construcción futura allí.
Las ruinas de la Casa Rivera y los restos de Tocchtli debajo serían preservados juntos, capas de historia una sobre otra, testimonio silencioso de crimen y consecuencia. Para el año 2029, el bicentenario de la boda maldita de 1829 y el centenario de la caída de la Casa Rivera, el sitio se había convertido en museo al aire libre. Paneles informativos contaban toda la historia: la masacre original en 1758, la construcción de la Casa Rivera sobre los huesos de las víctimas, la boda interrumpida de Josefa en 1829, su trabajo de restitución, el intento arrogante de Eduardo de romper la prohibición en 1929 y el colapso final de la casa. Estudiantes visitaban en viajes escolares, aprendiendo sobre historia colonial, justicia restaurativa y las consecuencias a largo plazo de crímenes históricos. Activistas de derechos indígenas realizaban ceremonias allí, conectando las luchas del pasado con las del presente. Y descendientes tanto de la familia Rivera como de las víctimas de Tocchtli a veces se encontraban allí, no en hostilidad, sino en reconocimiento mutuo de historia compartida y sanación imperfecta, pero genuina. Capítulo 8. En la primavera de 2029, exactamente 200 años después de la boda de Josefa, una mujer de 32 años llamada Josefa Rivera Mendoza visitó las ruinas. Era tataranieta de la Josefa original, una historiadora especializada en estudios de memoria y trauma colectivo. Había pasado años investigando la historia de su familia, recopilando testimonios, documentos y relatos orales. Ahora estaba completando un libro que intentaba contar la historia completa desde múltiples perspectivas: las víctimas de Tocchtli, la familia Rivera y las generaciones posteriores que habían lidiado con el legado de ambos. Se paró sola entre las ruinas en una tarde dorada de primavera, el sol proyectando largas sombras a través de los muros derruidos y las columnas rotas. Había traído flores, 37 rosas blancas, una por cada víctima original. Las colocó cuidadosamente en el sitio donde había estado el altar de la capilla, el lugar donde su homónima había estado hace 200 años, donde la anciana espectral había pronunciado su advertencia, donde Eduardo había pagado el precio por ignorar esa advertencia. «He venido a honrar su memoria», dijo en voz alta al aire quieto. «A todos ustedes, las víctimas de Tocchtli, mi antepasada Josefa, incluso Eduardo, quien erró terriblemente, pero pagó con su vida. Todos son parte de esta historia. Todos merecen ser recordados. He aprendido de sus historias. He aprendido que la justicia retrasada no es justicia negada si eventualmente se hace real. He aprendido que el reconocimiento del daño es el primer paso hacia la sanación. He aprendido que llevar el peso de la historia no significa paralizarse con culpa, sino actuar con responsabilidad. Mi antepasada Josefa prometió dedicar su vida a restitución. Yo hago la misma promesa, no porque esté obligada por maldición, sino porque elijo libremente asumir la responsabilidad por mi historia. El viento se levantó suavemente, agitando su cabello, llevando el aroma de las flores silvestres que ahora crecían libremente entre las ruinas. Y por un momento, solo un momento, le pareció sentir una presencia, no amenazante, no aterradora, solo consciente, reconociendo. El manuscrito de la Josefa original había sobrevivido 200 años, preservado cuidadosamente por generaciones de la familia. La Josefa moderna lo había leído incontables veces, memorizando pasajes enteros. Ahora, de pie entre las ruinas, recordó las palabras finales de su antepasada. «Escribo esto para las generaciones futuras de mi familia, para que sepan de dónde viene su privilegio y qué costó, para que comprendan
que nuestras elecciones tienen consecuencias que reverberan a través del tiempo, para que nunca olviden que somos guardianes de memoria, no solo beneficiarios de herencia. Si has leído hasta aquí, entonces llevas ahora la misma carga que yo llevé, el conocimiento de crimen y el imperativo de restitución. No es carga ligera, pero es necesaria. Es el precio que pagamos por ser conscientes de nuestra historia. No puedo cambiar lo que mi bisabuelo hizo. No puedo resucitar a los muertos, ni deshacer el dolor causado, pero puedo asegurar que no sean olvidados. Puedo trabajar para que sus descendientes tengan justicia, oportunidad, respeto. Y tú, quien sea que leas esto en el futuro, puedes hacer lo mismo, no por obligación impuesta por fantasmas, sino por elección consciente de hacer el bien. Esa es la verdadera libertad. No libertad de historia, sino libertad para responder a historia con integridad. Que la tierra de Tochli florezca nuevamente. Que los muertos descansen en paz. Que los vivos actúen con justicia. Y que esta historia, por dolorosa que sea, sirva como guía para generaciones futuras sobre cómo enfrentar crímenes del pasado con honestidad y valor. La Josefa moderna sacó su teléfono y tomó una fotografía de las ruinas iluminadas por el sol poniente. La usaría en su libro, junto con la historia completa. No endulcorada, no romantizada, sino contada con toda su complejidad y dolor. Mientras se preparaba para partir, notó algo que no había visto cuando llegó. Entre las piedras caídas brotaba algo verde. Se acercó para examinarlo más de cerca. Era un pequeño árbol, no más alto que su rodilla, creciendo directamente en lo que había sido el centro de la capilla. No reconocía la especie, pero sus hojas eran de un verde vibrante, casi luminoso. Investigaría después y descubriría que era un tipo de árbol sagrado que había sido común en la región antes de la conquista española, pero que ahora era extremadamente raro. Las semillas podían permanecer latentes en el suelo durante siglos, esperando las condiciones correctas para germinar. Parecía apropiado. Vida emergiendo de muerte, crecimiento de ruinas, un futuro construido sobre el reconocimiento honesto del pasado. La Josefa moderna tocó suavemente las hojas del pequeño árbol. «Crece fuerte», susurró. «Sé testigo de esta historia. Recuerda lo que sucedió aquí y muestra que incluso de la tragedia más oscura puede emerger nueva vida». Conforme el sol se ponía, proyectando las ruinas de la casa Rivera en silueta contra el cielo naranja y púrpura, ella se volteó y caminó hacia su automóvil. Tenía un libro que terminar, una historia que contar. Y tal vez, solo tal vez, 2 siglos después de la última boda en la casa Rivera, podía finalmente decir que la promesa de su antepasada había sido cumplida. No perfectamente, nunca perfectamente, pero genuinamente. La tierra había sido honrada, los muertos habían sido recordados, la justicia, aunque tardía e imperfecta, había sido buscada. Y la maldición, si alguna vez había sido realmente una maldición en lugar de simplemente consecuencia natural de acciones, había sido transformada en algo diferente. No una atadura, sino una guía. No una prisión, sino un camino hacia adelante. Las ruinas de la casa Rivera permanecen hasta hoy, un recordatorio silencioso de que los crímenes del pasado no pueden ser enterrados, que la tierra recuerda lo que los hombres intentan olvidar, y que eventualmente, de una manera u otra, las deudas de sangre deben ser reconocidas. La prohibición todavía se mantiene. Nunca más habrá bodas en ese sitio sagrado. Pero ya no es necesaria una maldición para hacer cumplir esa prohibición. El respeto finalmente aprendido a través de 200 años de consecuencias y restitución es suficiente. Y entre las ruinas, el pequeño árbol continúa creciendo,
testigo silencioso de todo lo que ha pasado, símbolo viviente de que incluso las historias más oscuras pueden eventualmente dar paso a nueva vida y esperanza. La última boda en la Casa Rivera terminó hace 200 años, pero la historia que comenzó ese día continúa, transmitida de generación en generación, un recordatorio eterno de que somos todos guardianes de memoria, todos responsables de enfrentar la verdad de nuestra historia, y todos capaces de elegir justicia sobre conveniencia, reconocimiento sobre negación. Que las almas de Tochtli descansen en paz, que la familia Rivera encuentre redención a través de acción consciente, y que todos quienes escuchen esta historia aprendan sus lecciones antes de que las mismas sean enseñadas a través de tragedia. La tierra recuerda, los muertos recuerdan, y nosotros también debemos recordar.